Hola, hoy 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad y como todos estos días pues habrá eventos, eh, documentos, declaraciones que hablen precisamente del asunto de la discapacidad y evidentemente estamos hablando de personas con discapacidad. Eh, Creo que es un buen momento también para repasar algunos puntos de vista sobre este tema. En primer lugar, ¿qué es la discapacidad? En algún video anterior mencioné que yo utilizaba una especie de broma sobre mí mismo para hablar de mi discapacidad peinil. Eh, Hoy no la voy a reiterar, pero sí voy a intentar hacer una descripción técnica de cómo se entiende la discapacidad. Evidentemente la palabra se refiere a capacidad disminuida. Cuando aparece el prefijo dis, generalmente se refiere a eso, a una disminución, a un déficit en algo. En este caso, en alguna capacidad. Ojo, no se está hablando del discapacitado, sino de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen alguna capacidad disminuida de manera importante, de manera tan importante que les obstaculiza, les dificulta o incluso les impide la realización de las actividades que realiza la generalidad de las personas. Y está referida oficialmente en México, en el ámbito educativo, a 4 áreas. Decíamos, la discapacidad auditiva y de lenguaje, yo diría o de lenguaje, pero bueno, y o de lenguaje, esa es una. La discapacidad intelectual, la discapacidad motriz y la discapacidad visual. ¿Qué es esa discapacidad? Bueno, generalmente estas tienen un origen orgánico que tiene que ver con atrofias, distrofias, es decir, malformaciones o no formaciones o falta de desarrollo de eh, de algún sistema orgánico, de algún tejido, de algún órgano incluso, ¿no? Entonces, también se han dado otras agrupaciones de la discapacidad, se habla de las discapacidades sensoriales, asunto de oído, asunto de vista, básicamente, ¿no? Tiene que ver con lo audiovisual, porque son nuestras principales vías sensoriales, en general. Pero también se habla de las discapacidades intelectuales o bien de las discapacidades corporales que llevan a la discapacidad motriz. Es decir, hablando de la etiología, es decir, de la causa, generalmente se ubican las causas orgánicas de estas discapacidades. También hay otro tipo de discapacidades, pero estas no están reconocidas si no se trabajan dentro del ámbito educativo, ni dentro del ámbito laboral, ni dentro del ámbito jurídico, digamos. Y son discapacidades de orden social, de orden psicosocial tal vez, ¿no? Porque finalmente, aunque tengas todo bien desarrollado, puedes tener algún problema eh, afectivo que de pronto te discapacite para hacer ciertas cosas. La depresión es un caso muy claro y muy común, ¿no? La discapacidad, por supuesto, que también, perdón, la depresión también genera discapacidad. No son las discapacidades a las que estamos acostumbrados. Incluso desde este punto de vista, si la discapacidad tiene como raíz una malformación o una deformación, pues evidentemente se puede llegar a confundir con las deformidades, con las monstruosidades. Y es común que en la Escuela Normal de Especialización, al menos en los años en que yo trabajé en esa escuela, que los alumnos y algunos maestros de la Escuela Normal de Especialización llegaban a confundir la discapacidad con la malformación.
Mm, Recuerdo esa anécdota que les platiqué también en torno a la palabra de El Gladiador y que les preguntaba yo a mis alumnas después de ver la película si habían visto alguna discapacidad y qué tipo de discapacidad era. Uno de los actores, Joaquín Phoenix, tiene una secuela de labio leporino. Tiene una pequeña cicatriz aquí arriba del labio superior. Y no faltó la alumna que decía que encontrar allí una discapacidad. Evidentemente, esta pequeña cicatriz, a pesar de que estéticamente, pues a algunos les parecerá fea, a otros les parecerá atractivo, pero esa cicatriz del labio leporino, pues no es una discapacidad. ¿Por qué? Pues porque no disminuye la capacidad de este actor, de Joaquin Phoenix, para ser un excelente actor, y esto implica que también puede hablar perfectamente bien. Es decir, habla como cualquiera, ¿no? Y habla mejor porque es un actor, en fin. Pero sí quiero eh, mantener esta advertencia, este llamado de atención, cuidado, porque no toda deformación implica una discapacidad. ¿Sí? Te, te puedes ver horrible, horrendo, por cualquier razón, qué sé yo, te salen granos, tienes alguna dermatitis, se te fue chueco un dedito. Hay muchas cosas que pueden hacer que te veas mal, pero esto no es la discapacidad. La discapacidad es la consecuencia de algunas deformaciones, de algunas malformaciones en la posibilidad de hacer las cosas que hace todo el mundo, ¿no? Esa es la discapacidad. Eh, y creo que es interesante y es importante pensar que muchas de las discapacidades son definitivas. No hay manera de corregirlas, por lo tanto no son enfermedades, que este es otro ámbito que también se confunde frecuentemente. Las personas con discapacidad están enfermas, se curan, se les puede aplicar una terapia con éxito para que superen la discapacidad. No, la discapacidad no es un problema de salud estrictamente hablando. Sí puede tener una raíz orgánica la discapacidad, insisto, pero el problema de la discapacidad tiene que ver con las funciones, con las actividades de la vida cotidiana que se realizan. Ahí es donde se ubica la discapacidad. Como se sabe, no todas las cegueras, no todas las sorderas, no todas las parálisis cerebrales, vaya, la mayoría de ellas no se curan, ¿sí? Entonces tampoco la confundamos con el asunto de la enfermedad. Eh, y ahora sí cabe explicar otra vez por qué yo digo y vacilo y hago mi chiste, porque yo sí tengo discapacidades. Tengo una discapacidad dancística, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tiene que ver con un problema de coordinación motriz a la altura de la cadera. Se me dificulta mover la cadera, yo no puedo mover la cadera. Soy un poco arrítmico, ¿no? Si estoy moviendo los brazos de una manera, me cuesta trabajo mover los pies de otra manera. Esto se puede entrenar, se puede rehabilitar, digamos. Pero mi discapacidad peinil, no. Y repito, el origen de mi discapacidad peinil es una alopecia, es decir, estoy calvo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo un déficit capilar, es decir, me falta pelo. Y este déficit capilar me lleva a tener una capacidad muy disminuida para peinarme. Yo no puedo hacer grandes cosas con mi pelo, por lo tanto yo padezco de una discapacidad peinil. Esta discapacidad peinil me lleva a tener barreras para el aprendizaje y la socialización. Para el aprendizaje, pues no hay problema, ¿no? Pero para la socialización, sí, porque no siempre puedo yo interactuar a la intemperie cuando el sol está muy intenso. Sí puedo, pero no debo, es riesgoso, ¿no? Este es un chiste sobre la discapacidad. Con esta lógica, ubicando la causa orgánica de la discapacidad, ubicando qué capacidad queda afectada con esta malformación,
con esta atrofia, con esta distrofia. Ubicando qué capacidad queda afectada, ya podemos hablar de una discapacidad. Y si esta discapacidad tiene efectos negativos en el proceso de aprendizaje, es decir, afecta tu aprendizaje, o tu capacidad de socialización, esto que le llaman la participación social, pues entonces estamos ante una discapacidad, ¿no? Hay toneladas de papel escrito sobre esto. Yo a mis alumnas les invitaba, no se agobien tratando de leer exhaustivamente todo lo que se ha escrito sobre la discapacidad, sobre el concepto de discapacidad, sino más bien vamos a entenderlo en la esencia. Y creo que en esto que acabo yo de comentar se destaca de alguna manera cuál es la esencia de la idea de discapacidad, de este concepto de discapacidad. Recuerden que el concepto no es una palabra, es el significado de la palabra. Es decir, la idea que está atrás de la palabra, ese es el concepto. Entonces, creo que el concepto de discapacidad es un concepto básico para los maestros de educación especial, para los estudiantes de las escuelas normales de especialización, y en general, pues, en todo lo que tiene que ver con esto que se llama de educación especial. Hay ejemplos, y me gusta a mí hablar de anécdotas que ejemplifican lo que se dice. Porque las discapacidades a veces se superan asumiéndolas, queriéndolas, haciendo del defecto un aliado. Y haciendo del defecto un aliado, tú puedes hacer de esta discapacidad maravillas. Hay una película que esto lo ilustra maravillosamente, es una película norteamericana de estilo hollywoodense, muy bonita, muy emotiva, ¿no? Pero es un caso de la vida real, de un niño que tenía síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una especie de convulsiones, no es una convulsión, pero la persona que tiene el síndrome de Tourette no puede dejar de emitir ruidos. De pronto su diafragma, todo su órgano, su sistema fonoarticulador, es decir, laringe, boca, los lleva a emitir sonidos, ¿no? Inconscientemente, incontroladamente, no lo pueden evitar. Entonces, evidentemente, en un aula, un niño con síndrome de Tourette es un problema porque está constantemente haciendo ruidos y frecuentemente los maestros piensan que este niño solo se burla, les caen muy gordos a sus compañeritos porque interrumpen las cosas. No solo es en las clases, es en toda su vida. No sé, la verdad no sé si cuando están dormidos siguen haciendo esto, pero cuando están despiertos sí lo hacen. Síndrome de Tourette se llama. Esta película narra un poco la infancia de este niño y cómo afortunadamente en su casa sus padres fueron no solo tolerantes con este problema, sino que evidentemente trataron de curarlo por la vía de la medicina. Los médicos les dijeron, pues no tiene remedio, ¿no? Pero sus verdaderos problemas estuvieron no en su casa, sino fuera de su casa, ya cuando empezó a ir a la escuela. Hasta que también, afortunadamente, se encuentra con un director maravilloso que en medio de un concierto donde estaba la orquesta de la escuela tocando, pues el niño empezó a hacer sus ruidos, ¿no? ¡Bop! ¡Bop! Entonces se burlan de él, lo agreden sus compañeritos, y entonces el director para el concierto y lo llama. Y él, pues va, valiente. En su familia le habían inyectado valentía, fortaleza, ¿no? Entonces sí se atreve, sube al escenario, se para junto al director y el director le pregunta que por qué hace esos ruidos. Y él dice, pues porque no lo puedo evitar. ¿Y tú quisieras hacer estos ruidos? No. Dice, si de ti dependiera, ¿los harías? No, no los haría. ¿Tienes una enfermedad? Sí, tengo síndrome de Tourette. Y entonces ya el director se dirige a la comunidad y les pide que sean tolerantes, les exige que sean tolerantes y que acepten a este niño, es decir, más allá de la tolerancia, que lo acepten. Las cosas se amainan,
no desaparece del todo el bullying, no desaparece la burla que le hacen a este niño, pero para él el impacto de este apoyo, digamos, esta llamada que hizo el director al resto de los alumnos y a los maestros para que le tengan tolerancia y que acepten que el niño es así, ¿no? Y que ni le quita ni le pone gran cosa al concierto que de repente haya un hipo a alto volumen que suena, ¿no? Esto fue fundamental en la vida del maestro, no recuerdo su nombre. Y él decide hacerse maestro, ¿no? Porque le preocupaba mucho, y maestro de educación preescolar, es decir, lo que aquí le llamamos educador, ¿no? Bueno, por supuesto, todos los maestros son educadores, todos los adultos son educadores, en fin. Pero él se hace maestro de preescolar y recorre varios pueblos de varios estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, buscando donde lo contraten. Él generalmente iba a escuelas oficiales, escuelas de gobierno, que ya no dependen tanto del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales o bien de los gobiernos de los condados, de lo que sería aquí los municipios. Y bueno, se encuentra de todo. La película muestra distintas entrevistas donde algunos directores o encargados de las juntas educativas de la escuela en cuestión, pues se burlaban, se sentían hasta ofendidos de cómo se atreve alguien así ir y pedir trabajo para educar a los niños. Hasta que también en una escuela les gusta cómo él había planteado ya su discurso, porque lo va corrigiendo el discurso de sus entrevistas. Lo va corrigiendo a lo largo de las entrevistas y termina diciendo que a él le interesa mucho transmitir su experiencia en cómo logró hacerse aliado de su problema, hacerse aliado de su síndrome de Tourette. Incluso le da nombre y lo convierte en su amiguito invisible a síndrome de Tourette. Y cuando le dice esto a un director sensible, dice, ¿esto es maravilloso? Sí, te voy a dar un grupo. Y le da un grupo. Y bueno, y el tipo le va de maravilla. Hay escenas que a mí me parecen muy, muy, muy conmovedoras. Porque pasa el tiempo, hay una niña que se enamora del maestro, es una niña de 5 años, ¿no? No sé, 4 o 5 años, y lo quiere mucho, ¿no? Pero el papá es un hombre de negocios, empresario, muy correcto, muy guapo también él, ¿no? Y protesta y dice, no, ¿cómo es posible que esté este hombre dándole clases a mi hija? Entonces exige que la cambien de grupo. Y la cambian de grupo, porque el padre, ejerciendo su derecho, dice, no quiero que mi hija estudie con este hombre. La pobre niña se aleja y después la niña muere porque tenía leucemia, ¿no? Entonces a lo mejor la conciencia o cierta intuición que tenía la niña de su problema es la que le hace aceptar a este hombre. Evidentemente la niña, a pesar de que tenía ya 5 años, no compartía el esquema de valores de su padre. La niña muere, es terrible, es muy doloroso, los niños se afectan, le hacen un homenaje en la escuela, en fin. Y hacia el final, una de las escenas, donde el padre de la niña, está en la escuela y está un tanto arrepentido de haberle quitado el contacto con su maestro, el contacto de su hija con el maestro querido, ven cómo van los niños formados encaminándose hacia el camión que los va a repartir a sus casas y todos van haciendo el sonido que hace el maestro, ¡pop! ¡Pop! Porque entre ellos ya se había generado este sonido como una manifestación de alguien a quien apreciaban y lo empezaron a utilizar y a adoptar. Y creo que esto es un ejemplo claro de la mejor solución que se le puede dar a la discapacidad, no para eliminarla, no para quitarla, sino asumirla y revalorarla, valorarla positivamente. Les hablaba también de un compañero maestro que fue alumno en la normal de especialización. No fue mi alumno, yo no lo tuve como alumno. Sin embargo, tenemos una muy buena relación. Y sí voy a decir su nombre, es Víctor Santos Catalán. Él es ciego desde muy pequeño. No nació ciego, pero sí
desarrolló la ceguera en la infancia. Lo conocemos en la normal de especialización. Paréntesis, en la normal de especialización casi no hay alumnos con discapacidad. Los pocos que llegan, generalmente también, fíjense, son expulsados. No hay una figura de expulsión, pero hay muchos mecanismos académico-administrativos que llevan y que facilitan de pronto a algún grupo de maestros, a algún subgrupo de maestros y a la autoridad en turno a darlo de baja. Por ineficiencias académicas, por faltas, por X, pero siempre el rigor se les aplica a estos muchachos con discapacidad. Desde alumnas con esquizofrenia, que fueron groseramente expulsadas, bueno, dadas de baja. Este muchacho, Víctor, ciego, que tuvo severos conflictos porque los maestros de ciegos estaban empeñados, muchos de ellos, en sacarlo de la escuela. Y él se defendió como gato panza arriba, con gran valentía, con gran eficiencia, y terminó su carrera. Hoy, creo que este miércoles, presenta su examen de grado de maestría en la Universidad Pedagógica. Y él tiene anécdotas que creo que vale la pena platicar. Yo lo había visto de lejos, les digo que yo no fui su maestro, pero un día que estábamos en la cafetería de la escuela, que es una cafetería de lágrima, pero bueno, en la cafetería de la escuela, lo encuentro sentado con otro alumno, compañero de él, de la carrera visual, que tampoco le di clases, pero que todavía nos hicimos muy buenos amigos, su amigo Héctor. Y se están diciendo de cosas, ¿no? De cosas terribles, ¿no? Pinche pelón, pinche ciego, es que tú no ves, pues es que tú no piensas, te queman las ideas, o sea, haciéndose bromas, porque hasta la fecha entiendo que son muy buenos amigos. Entonces, pues se bromean rudamente, ¿no? Tienen un trato rudo entre ellos. Y yo, pues maestro, me acerco allí, conociendo a Héctor, y pues los conmino a la paz, ¿no? Que no se estén diciendo cosas. Entonces, Víctor, yo no había intercambiado palabra con él. Él me reconoce por la voz y luego se refiere a mí como maestro Cuauhtémoc. Ah, maestro Cuauhtémoc, siéntese. Y les digo, pues ya no se estén diciendo de cosas. Pues, ¿qué tiene? Le digo, pues es que, Víctor, no le digas calvo, ¿no ves que yo también soy calvo? Ah, maestro Cuau. Y esa fue la primera cosa que me impresionó de Víctor, ¿no? El desparpajo, ¿no? Su capacidad para interactuar atrevidamente. Me dice, ¿sabía usted que los que están calvo de acá arriba es porque piensan mucho? Yo iba a decirle que pues, yo estoy calvo también de acá arriba, ¿no? De acá de la coronilla. Y dice, y también sabía que los que están calvos de acá atrás, o sea, de la parte de la nuca, es porque cogen mucho. Y yo también estoy calvo de acá atrás, ¿no? Entonces, yo sorprendido, ¿no? Divertidísimo también, pero muy sorprendido porque pues como un alumno que no me conocía, que es ciego, me está contando esos chistes, ¿no? Y le digo, oye Vic, le digo, es que qué gacho, le digo, porque yo estoy calvo de acá arriba y también estoy calvo de acá atrás. Y me dice todavía, ¿y sabe que los que tienen calvicie arriba y atrás es porque piensan que cogen mucho? Yo me boto de risa, ¿no? Y les digo, oye Vic, yo estoy en ese caso, estoy calvo de acá arriba y de acá atrás. Ay, maestro Cuau, pues ya póngase a coger, ¿no? Allí yo vi que es un tipo especial, ¿no? Ya se habían contado muchas cosas de mis alumnas, algunos compañeros maestros que lo apreciaban bien, porque era un tipo que no requería, que no necesitaba de grandes ayudas. Otra anécdota que recuerdo, un día llegan unas compañeras de su grupo, ¿no? Alumnas mías, a preguntarme a mí que si sabía algo de Víctor. No, pues no sé. Pues es que hubo fiesta el viernes en una casa en Nesa, en la ciudad de Nezahualcóyotl, y una colonia alejada, ¿no? De la casa de Víctor y de la escuela donde trabajábamos. Y pues sí, se echó sus tragos y luego empezó a discutir
se peleó con algunos cuates y en la madrugada, ya avanzada la fiesta, decidió irse. Pero se fue sin su bastón y no quiso que nadie lo acompañara. Era lunes, por ahí las 9 de la mañana. La entrada era a las 7. Nadie lo había visto. Estaban preocupados. Yo también me preocupé mucho. Y al rato llegan las mismas alumnas a decirnos, ya llegó Víctor. ¿Y qué pasó con Víctor? Pues no quiso decirnos qué pasó. Se fue de la fiesta, se fue a su casa, se durmió, amaneció y hoy se le hizo tarde, por eso llegó tarde. ¿Cómo le hace un ciego? Porque Víctor prácticamente no ve nada. Para salirse borracho de una fiesta en la madrugada, en una zona difícil, en una colonia peligrosa, y llegar a su casa y presentarse el lunes al lunes siguiente como si nada hubiera sucedido, ¿no? Esto habla de la capacidad de movilidad que tiene Víctor, y el hecho de que haya ya terminado una maestría, pues también habla de su enorme capacidad para estudiar, para aprender, para desarrollar discursos teóricos como los que se manejan en las universidades, porque su maestría la hizo en la Universidad Pedagógica Nacional. También es él el que les comentaba que regaña a una muchacha que le dice, oye, Víctor, ponte lentes, lentes oscuros. Y el que dice, a mí no me deslumbra nada. Y es un tipo, platicando con él, que dice que a él le ayudó mucho cultivar el sentido del humor y empezar a burlarse de su propia ceguera. Yo lo vi burlarse de su amigo. Yo lo vi burlarse de mí con un chiste. Es decir, él utiliza el humor como el maestro de esta película que les acabo de narrar para superar las aflicciones que te puede causar ser ciego en este caso. Tuve una alumna también sorda, Chela se llamaba, Graciela, que yo pensé que le gustaba, una rubia muy bonita, muy bonita ella, sus ojotes, las verdes, grandes. Se sentaba hasta adelante y me veía siempre con mucha atención. Yo pensaba que le gustaba mi clase, que le gustaba yo incluso, ¿no? Yo era muy joven cuando le di clases. Y cuando llega el momento de hacer las calificaciones, de pasar las calificaciones, su amiga, con la cual yo me llevaba muy bien, llega a visitarme, yo estoy ocupado, le pido que me ayude con las listas de las calificaciones y le doy la lista para que me la vaya dictando y yo la pasara ya a las actas oficiales de calificaciones. Y cuando llega su amiga Chela, ve que tiene 6. Yo le había puesto 6, había sacado 6, ¿no? Y se enoja y me dice, oye, no puedes ponerle 6 a Chela. ¿Por qué no? Le digo, mira, le saco los exámenes, los trabajos que le había encargado, y pues eran, pues no para reprobarse, pero no eran muy buenos, eran deficientones, ¿no? Y entonces me dice muy indignada, ¿qué no ves que es sorda? ¿Qué no ves que Chela es sorda? Sorpresa, yo estuve un semestre frente a ella dándole clases y no me percaté que era sorda. Estaba muy bien oralizada. Era una chava que leía casi a la perfección los labios, tenía lectura labiofacial. Y además, parecía escuchar, ¿no? Y porque hablaba muy bien, además. O sea, no se le notaba que en algún momento ella tuvo problemas para oírse y poder emitir bien los sonidos de su habla, ¿no? Entonces yo no me di cuenta que era sorda. Le digo a su amiga, digo, oye, Ana, vete a buscar a Chela, quiero hablar con ella. Al rato regresa Ana, angustiada, y dice, no quiero hablar contigo. ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Porque no quiere que le muevas la calificación, que le pongas la calificación que merece. Pues es que yo quiero saber qué hace aquí, ¿no? ¿Por qué llegó aquí? Se metió a competir porque finalmente, híjole, en las escuelas hay competiciones terribles, ¿no? Que voy a abordar esto más adelante, tal vez en el siguiente video, ¿no? De cómo la escuela sí es un sistema excluyente, porque es un sistema que premia y castiga, ¿no? Y generalmente castiga si tienes un buen aprovechamiento académico como estudiante, si eres un estudiante aplicado, si te aprendes las cosas que te pide la institución, ¿no?
Entonces yo, siendo muy consciente y muy sensible ante estas acciones de las escuelas, las calificaciones, los cuadros de honor, las medallas, los diplomas, todo eso son cosas que premian al que puede y castigan al que no puede, por cualquier razón. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con Chela? ¿No? Cuando estaba Ana conmigo ya comentando qué hacíamos, yo estuve tentado a subirle la calificación, pero pensé que no, que era una responsabilidad de ella haberse metido a una escuela de normoyentes, que además después nos dimos cuenta de que era una escuela que castigaba también a los que no podían, incluso por discapacidad. Y dije, pues no, que asuma las consecuencias, ¿no? Le puse el 6 y Chela quedó muy contenta, muy contenta. Y me quería mucho, nos quisimos mucho. Y su amiga también, ¿no? Este es otro ejemplo. Me acuerdo también de mi amigo el Nati. Yo cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, me dio por organizar un equipo de fútbol, lo metimos a la liga de la dependencia, en fin, jugábamos. Y había otro equipo, que era un muy buen equipo, el agropecuario, porque estaban trabajando en el censo agropecuario. Y el capitán del equipo, el organizador del equipo, el dirigente del equipo y jugador, porque él saltaba a la cancha, era un muchacho, el Nati le decían, no sé si era Natalio o Natividad o no sé cómo se llamaba, pero le decían el Nati, que tenía una pierna, no sé, 15, 20 centímetros más corta que la otra. No utilizaba ningún zapato más alto como lo hacen muchos. Él siempre andaba así, ¿no? Además era muy elegante para vestir, ¿eh? El tipo era guapo. Bueno, yo ya lo había visto, ¿no? Un tipo que cojeaba muchísimo, muchísimo. Y cuando nos enfrentamos contra su equipo, pues de pronto yo veo sorprendido que el Nati se está poniendo los shorts y la camiseta, sus zapatos de tacos y salta a jugar. Evidentemente era mucho más lento que cualquiera, pero de repente tenía también ciertos movimientos con el balón, ciertos regates, que solo él podía hacerlos por esa pierna más corta. Era frágil, sí, porque pues tampoco era, digamos, muy estable, ¿no? Con un pequeño recargón, pues igual y se le salía volando el pobre Nati, ¿no? Pero él jugaba fútbol y su equipo jugaba bien, estaba en los primeros lugares de la tabla, en fin. Y me acerqué a hablar con él, terminando ese partido, que lo empatamos, ¿eh? Yo tenía jugadores buenos, todos perfectamente en su físico, ¿no? Entonces pues llegué con el Nati y le digo, pues felicidades, cabrón, ¿no? Bien jugado. En ese partido Nati jugó un rato del primer tiempo, no jugaba los partidos completos. Supongo que se cansaba muchísimo, supongo. Le digo, oye Nati, perdón, le digo, pero ¿por qué entras a jugar? Me dice, porque me encanta. Pero, ¿y tu pierna? Y me dice, pues por eso, dice, yo por eso formé el equipo. Porque nadie me daba chance de entrar a jugar a ningún equipo. Entonces, pues tuve que formar mi equipo. Y mis compañeros, pues, me reconocen y no ven mal que entre yo a jugar un rato. Y si no quiere, pues los corro del equipo, ¿no? Y el Nati jugaba fútbol. No era el gran futbolista, pero hacía cosas que los demás no hacían, ¿no? De repente, ¿no? Eh, un paralítico cerebral maravilloso. Paco. Paquito. Panchito Morales. Yo lo conozco cuando estábamos iniciando la carrera universitaria, los estudios universitarios, porque era el hermano de un compañero mío, un compañero muy querido, que es un payaso notable, un payaso de veras. Y nos presentó a su hermano Paco, su hermano mayor, que era muy chaparrito porque él nació con parálisis cerebral, ¿no? Esos que tienen sus músculos siempre muy tensos, de tal manera que ya tenía sus piernitas dobladas, ¿no? También sus bracitos. Tenía conflicto para hablar porque todos los músculos de la lengua, los músculos de los cachetes, todos los músculos de la cara los tenía tensos. Entonces hablaba así. Era difícil entenderle. Pero le gustaba platicar y también le gustaba la fiesta, y le gustaban las muchachas.
Pero lo notable de Paco es que él vivía en Tlalnepantla, en un municipio conurbado al norte de la Ciudad de México, y estudiaba biología en Ciudad Universitaria, que está muy al sur de la Ciudad de México. Son, no sé, pero deben de ser más de 20 kilómetros entre el lugar de residencia de Paco y la escuela. ¿En qué se iba Paco? En bici. Era un estupendo ciclista. Sigue siendo un estupendo ciclista porque lo he visto ya viejo, ¿no? Siempre en una bici, ¿no? Incluso desarrolló clínicas y talleres para andar en bici en la Ciudad de México. Y él iba y venía de Tlalnepantla, la ciudad universitaria, en bici todos los días y a veces hacía hasta 2 idas a su escuela al día. Entonces, como ciclista era maravilloso. El tipo no tenía problemas para moverse. Hubiera tenido problemas para subirse a un camión, por ejemplo, ¿no? Muy chiquito. Pero en su bici, bravo. Otro día lo vi también, accidentalmente yo iba en mi coche y de pronto pues veo a 2 tipos en bici como echando carreritas, ¿no? Y el Paco era una fiera. Le ganó al otro, que era casualmente un compañero de escuela de mi hija. Yo llevaba a su escuela a mi hija, cuando vimos a Paco. Y corriendo entre esta avenida Insurgentes, difícil, ¿no? Ya con Metrobús, metiéndose entre los coches, subiéndose a la banqueta, invadiendo el carril. Ya saben, en los altos, pues, ellos pasaban, ¿no? Tom, y pasaban uno y otro. Y cuando se ponía el SIGA, pues los alcanzábamos y los rebasábamos, ¿no? Finalmente, Paco se fue para otro lado, el compañero de mi hija llegó antes que nosotros a la escuela, ¿no? Bueno, ese era Paco, ¿no? No tenía problema por ser paralítico cerebral. ¿Sí? Se encontró una mujer, una maestra, se hicieron muy cuates, se identificaron por la biología, se enamoraron y se casaron, ¿no? Y hasta la fecha viven juntos. Paco debe tener, no sé, 64, 65 años por ahí, ¿no? Me lo encontré hace poco. En fin, y hay gran cantidad, pues, de personas con alguna discapacidad que cuando asumen su discapacidad, no como un obstáculo, sino incluso como un motivo para quererse más, y no dejan que esta discapacidad afecte sus otras capacidades, porque esto hay que destacarlo. ¿Qué hicieron todos ellos? Víctor, Chela, Paco. ¿Qué hicieron? Asumir su discapacidad, aprender a quererla, ¿no? Y desarrollar sus otras capacidades. Y se convirtieron en personas verdaderamente notables. Entre los importantes, ¿qué les digo yo? Stephen Hawking, ustedes deben de saber, el mejor y más connotado físico de nuestros días, que murió hace unos pocos años, pero un tipo que tenía una atrofia, híjole, no me acuerdo cómo era, pero su sistema nervioso se fue deteriorando. Él ya era adulto cuando empieza a tener este padecimiento y termina en una silla de ruedas, hablando con una computadora porque ya no podía emitir palabras, ¿no? Pero el tipo seguía desarrollando sus teorías. Es el inventor de la teoría del Big Bang, ¿no? O sea, este tipo nada más explicó el origen del universo en términos científicos, ¿no? Nada más. E hizo una historia del tiempo, escribió un libro que se llama Historia del Tiempo, que se los recomiendo mucho, porque nos habla del tiempo en términos de la teoría de la relatividad, ¿no? Muy, muy avesado. En fin, hay muchos. ¿Qué quiero decir hoy, el Día Mundial de la Discapacidad? Que la discapacidad no siempre es un obstáculo, que depende mucho del sentido del humor, ojo, del sentido del humor con que la persona que padece la discapacidad lo acepte y del sentido del humor con que lo acepten los demás. Si es así, qué integración, qué inclusión, esta gente vive y se vuelve admirable, maravillosa, productiva, en fin. Y yo creo que un maestro de educación especial bien intencionado debe de apuntar hacia ello, hacia esta conciencia feliz de subjetividad que pueden tener los individuos que tienen alguna discapacidad. Y creo que habría que orientar los esfuerzos educativos hacia ello.
Fíjense que estoy diciendo que no habría que orientar los esfuerzos educativos hacia el dominio del currículum escolar, de los contenidos de aprendizaje, de esto que le llaman aprendizajes clave o aprendizajes significativos. No. Antes de eso, o por encima de eso, hay que trabajar esta identidad, este orgullo, ¿no?, de tener la discapacidad, y que la persona que sufre la discapacidad haga de esa discapacidad su mejor aliado. Y para eso, las bromas, los chistes, el sentido del humor es maravilloso. En fin, hay mucho más que decir, pero bueno, tengo el problema de que si mis videos son muy largos, pues no los ven menos. Pero en fin, denme un like, por favor, difundan, compartan si lo creen pertinente, suscríbanse, toquen la campanita, ya saben, en YouTube si les es posible.